¿Qué hay, amigos? ¿Cómo andan? Sean bienvenidos a su canal favorito, Eclosión Bichera. Yo soy Fernando Sevilla y en este video les voy a mostrar el proceso de muda de la pitón bola. Así que, comencemos. Miren, amigos, aquí tenemos a esta muchachita que está iniciando su proceso de muda. ¿Y cómo se da uno cuenta que una serpiente va a cambiar de piel? Bueno, pues se hacen completamente opacas. Se ven muy opacas de todo su cuerpo. Y con ella es más difícil notarlo porque pues ella es de un color muy clarito. Entonces, pues no se nota tanto lo opaco. En donde se ve un poco ya fijándose es pues en esta línea amarilla que tiene, que le recorre todo el cuerpo. Si ya se fija uno bien, pues sí se ve más opaca que de costumbre. Miren, aquí se ve bien. Pero sí es complicado darse cuenta. Lo que en donde más se puede dar uno cuenta es en los ojos. Miren, quiero que le vean el ojito. A ver si ahí se alcanza a ver bien. Se ve como lechosito, como un poco grisáceo. ¿Alguien tiene gotas para los ojos? Siendo que ella pues los ojitos siempre los tiene negros, así el negro muy sólido. Y entonces pues ahí es donde más bien yo me di cuenta. Porque con lo del cuerpo, la verdad, yo no soy como una persona tan observadora. Lo cual me ha provocado muchos problemas con las mujeres. Ya saben eso de que me ves diferente y pues yo nunca le atino. ¿No me notas nada diferente? Ay, Dios. Pero bueno, ya me estoy saliendo del tema. El chiste es que pues tal vez yo no me hubiera dado cuenta de esto opaco, pero con los ojitos no hay falla. Ahí sí te das bien cuenta. Entonces, si se quieren dar cuenta, no saben ustedes cómo tienen su serpiente, son primerizos, así como yo, pues fíjense en los ojos. Vean cómo tiene los ojos normalmente siempre. Eso, grábense esa imagen y viendo eso se van a dar cuenta fácilmente cuando ella vaya a estar en muda, porque en el ojito se le ve perfectamente. Esta es la segunda vez que esta pequeñita va a mudar desde que está conmigo. Y la primera vez pues ni cuenta me di. ¡Qué menso! O sea, yo me di cuenta que hasta que mudó, ya me di cuenta pues que mudó. Pero yo no me di cuenta como ahorita que iba a mudar, que estaba en proceso de muda. Y es que yo después de que come la dejo 3 días tranquila, sin molestarla para absolutamente nada. Entonces, en esa ocasión, le di de comer, la dejé sus 3 días y al cuarto día que la iba yo a sacar, porque en el cuarto día ya me gusta manipularla, pues ya vi su topper y tenía hecho un relajo y ahí estaba ya su muda. Entonces, pues no hubo oportunidad de darme cuenta, no le humedecí, no le subí la humedad en su topper como debía ser ni nada, porque no me di cuenta. Entonces ya basándome en esa experiencia dije, pues no me vuelve a pasar. Y ahora, aunque en esta ocasión también pues es algo similar, porque después de comer es cuando entró en esto. De hecho, hoy es su cuarto día nuevamente después de comer. Los 3 días pasados la dejé tranquila, pero lo único que hice fue en las mañanas me despertaba yo y iba a su topper, le levantaba su escondite y le veía los ojitos, a ver cómo se le veían, a ver si no. Eso he estado haciendo desde aquella vez. Y entonces en esta vez pasaron los 3 días y no, pues yo la veía normal. Y hoy que ya la iba a sacar para manipularla, ya rápido le vi los ojitos que ya estaban pues así, ¿no? Lechositos. Y entonces dije, ok, entonces ya va a empezar con su proceso de muda. Entonces eso quiere decir, como la he estado checando diario, que su proceso de muda está empezando hoy o ayer en la tarde, tal vez en la noche empezó. No sé exactamente cuánto dure el proceso, por lo que les digo de la vez pasada, pues quiero pensar que no dura más de 3 días, ¿no?
pero a ciencia cierta no lo sé. Ahorita pues ahora sí lo voy a descubrir, porque digamos que ahorita está empezando y pues voy a ver cómo va evolucionando, y cuando ya por fin suelta su muda, ¿no? Y eso pues se los iré mostrando, todo lo que yo vaya viendo, los cambios que vaya viendo con ella en estos días, pues yo se los voy a estar mostrando. Ahora sí, a lo mejor hasta va a ser más fácil y más rápido, porque pues ahorita le voy a humedecer su topper para que sea más fácil que saque la muda. Entonces, pues yo quiero pensar que pues tal vez hoy en la noche o mañana pues ya estará mudando de piel, pero pues aquí les voy a estar mostrando pues el proceso, ¿no? Lo que ella me permita ver, yo se los voy a estar mostrando. Así que pues ahorita vamos a dejarla tranquila, porque también he escuchado que dicen que cuando están en muda pues como que también hay que tratar de no manipularlas. Pero a ella le gusta, bueno, pues es lo que yo he notado en este tiempo que llevo con ella, que como esos 3 días se la pasa muy tranquila, casi sin ni siquiera salir de su escondite. El cuarto día que la saco le gusta mucho estarse moviendo y todo, ¿no? Esos días estuvo muy tranquila, y ya en los días que la manipulo le gusta mucho estarse extendiendo mucho y todo. Pero pues ahorita, aunque yo tengo ganas de estar aquí jugando con ella, pues mejor la voy a dejar tranquila, porque pues eso se recomienda, ¿no? Que cuando va a mudar también hay que dejarla tranquila, así como cuando come. ¿Por qué no? La verdad no estoy seguro de eso, voy a tratar de investigarlo. Si ustedes saben por qué no hay que manipularla cuando está en el proceso de muda, pues aquí ayúdenme dejándome en los comentarios para yo saber. Entonces ahorita la voy a dejar ya tranquila, pero le vamos a arreglar primero su topper para que pues su muda pueda ser más sencilla para ella. Así que pues vamos, les voy a mostrar pues lo que voy a hacer. Aquí tenemos ya su topper. Yo lo que utilizo de sustrato es la servitoalla, ¿no? Es lo que he usado hasta el momento, y pues al parecer me ha funcionado. Entonces lo que yo hago normalmente, así de todos los días, pues es que agarro, corto así 2 cachitos de servitoalla, los doblo y se los pongo aquí. Ajá. Como verán, pues queda un cachito acá sin servitoalla, ¿verdad? Pero pues no me importa mucho, porque de este lado pongo el agua. Entonces con que cubra de aquel lado que es donde regularmente está, que el mayor tiempo se la pasa ella tranquilita acá en el rincón sobre la placa térmica, pues es más que suficiente. Entonces aquí agarro otras 2, las ponemos de este otro lado para que cubra toda la superficie. Eso es lo que hago yo normalmente. Ahorita voy a agarrar otras 2 así dobladitas como a este tamaño, para ahora sí cubrirle esta parte, y otras 2 iguales para cubrir, o bueno, poner acá sí ya está cubierto, pero ponerle encima. ¿Y por qué hago esto? Pues porque voy a humedecer, y pues según yo así pongo más servitoalla encima, y pues va a haber más humedad, ¿no? Va a poder guardar ahí más humedad y le va a ayudar con su muda. Aquí tengo esta cosa, que es con la que asperso un poco. Creo que ya no necesita darle cuerda. Entonces pues con nada más vamos a humedecer aquí y que quede bien húmedo. Yo creo que con eso es suficiente. Ya quedó bastante húmedo. A ver si no hasta me pasé. No creo, espero que no. Entonces ya quedó ahí bien húmedo, y pues ya solamente lo que voy a hacer es ponerle su bebedero, que aquí tenemos. Aquí lo que también se le complica a ella para quitarle la muda, yo pienso,
es que como pues este topper es muy liso, no tiene como donde rasparse para quitarse la piel. Y pues como de escondite solamente le tengo su platito de unicel porque el escondite que le pedí no me ha llegado. Y todavía la tengo con pues digamos tiene aquí como donde podría tallarse un poco, pero pues ella con el platito lo mueve, ¿no? Si se quiere tallar, el platito sale volando, entonces creo que no le ayuda de mucho. La otra vez que mudó, creo que lo que le ayudó un poco fue el bebedero, porque encontré como cachitos de su muda aquí pegados, es donde ella se estaba raspando, pero también lo veo así como muy liso, como que no tiene algo donde bien se pueda tallar, pero pues con eso lo logró ya la vez pasada, así que pues espero que le vuelva a funcionar. Es más, miren, siempre le pongo el bebedero como hasta acá, como para que tenga ese espacio, pero pues yo creo que ahora se lo voy a poner, pues no sé si un poquito más así, para que pueda pasar y por ahí rasparse. Sí, yo creo que así se lo voy a poner. Y el escondite pues se lo pongo al rato, porque siempre que la meto, pues ella anda ahí dando unas vueltas y todo hasta que pues, va y se acomoda. Entonces ya que veo que se acomoda, pues ya le pongo su platito. Entonces pues por lo pronto pues creo que eso es todo. Ya no queda más que ponerla aquí y que pues que ella haga el resto, ¿verdad? Ya pasó un ratito de que la metimos a su topper. Vamos a ver, miren. Miren, ya está acomodadita allá en donde está la placa térmica, y es donde siempre se pone cuando está ahí descansando, siempre en el calorcito. Y pues vemos que ahí el topper, miren, ya está húmedo y todo. Ahí ya le puse su bebedero en medio. Y pues ahorita lo que voy a hacer nada más es colocarle el platito encima para que esté ya tranquila ahí, y para que pues ahí se junta también más el calor y la humedad. Miren, ya no le queda el platito, queda todo levantado, porque ya ella está muy grande, ya no cabe en ese platito, pero pues aunque sea ahí de sombrero, ahí le sirve, porque pues con eso ya se siente ella un poco más protegida. Entonces pues ya la vamos a dejar ahí, y pues ahí la voy a estar revisando pues constantemente para ver si logramos ver cuando se quite la piel como tal. Así que pues vamos a dejarla ya en paz. Bueno amigos, miren, quiero que vean aquí el topper de esta mujercita, cómo está ahorita todo empañado. Y si alcanzan a ver aquí, se ve algo negro ahí en la mera esquina. Quiero pensar que es popó, que es su popó de ella. Y la vez pasada que mudó, también hizo popó. Entonces pues en una de esas ahorita ya mudó. Vamos a checarla. Eso significaría pues que me perdí el momento, ¿verdad? Que no logré verlo y grabárselos para que ustedes lo vieran. Pero pues vamos a ver si hoy pasó o pues simplemente hizo popó, ¿verdad? Porque pues también ya le tocaba. Así que vamos a ver a esta muchacha cómo está. A ver, vamos a dejar esto por acá. Miren, ahí está, para que vean cómo ella sí se queda en el platito, aunque no le quede ya bien y le quede medio levantado, pero sí le gusta estar ahí abajo del platito. Acá está su agua y pues vamos a ver, miren, sí, ya vi que sí está ahí la popó en la esquinita. Vamos a checarla. Vamos a quitar el platito. Miren nada más. Ahí está. Ahí está esta muchacha y ahí está. Vean qué popó tan enorme. No sé si habían visto ya
la popó de una serpiente. Yo cuando cuando la traje aquí no la había visto todavía y pues sí están grandecitas. No sé, también apenas estoy aprendiendo en todo esto y hay veces en que de las veces que he hecho de la popó, ahorita no tengo bien el dato, les mentiría, pero luego me fijo bien y les digo, pero digamos que ha hecho 7 veces de la popó y de esas 7 veces así grande ha hecho 3 veces y las otras veces hace más chiquito. Mírenla, ya está ahí bien atenta, que nos está viendo y ahí está su muda. Miren, vamos a tratar de agarrar su muda. Bueno, está pequeñita, es muy tranquila ella. Si vieron en el video en que le di de comer, ahí sí me tiró una mordida, pero pues fue por otras circunstancias, ¿verdad? Miren, vamos a ver si aquí está su piel, miren. ¿Ya vieron cómo está? Ahorita no puedo como tratar de estirarla porque tengo una mano ocupada, pero pues aquí tenemos su piel, miren, qué bonita. Y vean, bueno, aparte de la poposota que está ahí, vean cómo se ve ella. ¿Ya vieron? Sí se le ve como el amarillito más vivo de la franjita amarilla que tiene. Y y sus ojitos. Ahorita aquí no la puedo grabar como de más cerca, pero ahorita la vamos a sacar para que a ver si la pueden apreciar mejor, para que vean que sus ojitos ya los tiene bien negros y no como los tenía, ¿verdad? Y pues ahorita lo que voy a hacer es que vamos a sacar a esta muchachita de aquí. Vamos a tratar de no pegarla con la popó. Ahí no puedo. A ver, voy a cambiar de mano para agarrarla mejor. A ver, para que no se vaya a embarrar aquí. Vamos a tomarla. Ok. La voy a poner aquí un momento en este otro topper. En este otro topper vacío que ya tenía aquí preparado porque pues ya vi que al parecer tenía popó y la tenía que limpiar, ¿no? Entonces aquí la vamos a dejar tantito, vamos a taparla. Este topper no lo tengo con hoyitos, la verdad, pero pues no le pasa nada, ¿no? Con el aire que tiene ahí es suficiente porque no la voy a dejar ahí mucho tiempo, nada más en lo que le doy una lavada a su topper y ya la saco de ahí, así que no corre peligro. Entonces pues ahí está, miren, qué bonito. La otra vez que mudó, como tenía bien húmedo, tiró todo el agua y todo, la muda estaba hecha un relajo y estaba toda partida y todo. Y ahorita sí hasta no se siente ni húmeda, está seca y pues parece que está entera. Y pues no sé, la verdad no me di cuenta yo cuando estuviera batallando para mudar ni nada. Yo creo que como le puse la humedad desde el otro día, pues yo creo le ayudó y salió mucho más fácil. Desde que les grabé que ya estaba empezando en el proceso de muda, pasaron 3 días. Eso lo grabé en jueves y hoy es domingo por la mañana. Entonces pasaron 3 días de esa situación. Entonces ahorita les sigo contando, voy a limpiar esto y les termino de contar. Miren, ya logré extenderla, ahora sí. Vean qué bonito. Aquí está su boca, miren. Miren cómo se ve. ¿Ya vieron? Nunca había tenido pues una piel así completa de serpiente en mis manos.
Les digo, la otra vez que mudó, pues eran como pedacitos y bien mojados y todo. Y esta pues hasta se escucha, miren. No sé si ahí escucharon que está bien seca, se escucha, tiene la consistencia pues muy diferente. Y pues yo estoy bien Felipe, ¿no? Porque nunca había tenido algo así en mis manos y está bien padre. ¿Ya vieron? Ahorita por ahí les voy a poner una foto, creo que tengo, o no sé si tengo video de la vez pasada que mudó para que vean cómo quedó su piel. Y esa obviamente pues la tiré, estaba toda así, pero esta pues tal vez la conserve, aunque no sé bien qué hacer con ella, dónde ponerla o qué, pero pues no lo sé, pero tal vez sí la conserve, está muy padre. ¿Ya vieron? Bueno, a ver, ahora sí les voy a mostrar a esta muchacha cómo quedó con su nueva piel. Pues aquí miren, aquí está esta muchacha estrenando Ovel Rosita. Miren nada más. Miren, esto es lo que les decía, que pues no sé si lo alcancen a apreciar en cámara, se aprecia igual que acá, pero pues sí se ve el amarillo ya más brillante. Sí se veía cierta opacidad la vez pasada y ahorita pues ya se ve más brillante. Les digo, es como de siendo muy observador, la verdad, porque si no, pues no, sí, se ve muy similar tal vez, ¿no? Pero ya fijándose bien, pues sí se ve la diferencia. Y a ver si se deja esta mujercita que ahorita anda muy inquieta, porque yo creo porque ya se siente más libre de que ya no tiene el estorbo de la piel. Pero miren sus ojos. Miren, ahí está el ojito, bien negro que lo tiene. Y pues así no se veía, ¿verdad? Ahí está, miren, su cabecita también se ve más, el cafecito de la cabeza se le ve más brillante. Y tiene también como líneas un poquito de amarillo en la cabeza y se le ve ya, se ve más, pues sí, más bonita, la verdad, ¿no? Y y pues ahí está, miren, bien contenta con su nueva piel, hasta se estira mucho. Y ya se quiere ir, pero pues no la vamos a dejar que se nos vaya, porque pues aparte es la modelo de este video, no se puede ir. Y bueno, ya nada más les comento rápido, por si tienen cosas que hacer, no entretenerlos mucho, ¿verdad? El día que grabé, les digo, yo la vi, la vi con los ojos así medios opacos y eso, y ya me fijé bien y ya dije, no, sí está más opaca del cuerpo y todo. Eso fue el jueves. Llegó dije, yo creo el viernes, el jueves en la noche muda. Llegó el viernes, no había mudado. Y ya la vi y como que los ojillos ya no se los veía tan lechosos. Y dije, Chihuahua, a lo mejor me equivoqué, a lo mejor ni iba a mudar. Dije, pero pues quién sabe, igual y hoy viernes en la noche, ¿no? Y ya la dejé el viernes en la noche. Llegó el sábado y la volví a ver y nada, ¿no? Y yo la veía y decía, no, creo que ni siquiera va a mudar. Y entonces ya el sábado, o sea, ayer, dije, no, se me hace que me equivoqué. Y hasta dije, qué bueno que el video lo estoy grabando así como para subirlo completo. Porque si hubiera subido la primera parte de que ella va a mudar y luego tenía que hacer un video con mi cara de menso diciendo que me había equivocado, ¿no? Y que no era cierto, no iba a mudar. Y dije, bueno, pues ni modo, ¿no? Creo que ese video ya no va a servir y pues no va a mudar ahorita. Entonces, ven que le había humedecido su sustrato y todo, güey, su topper y todo para que tuviera mucha humedad y todo. Pues el sábado dije, no, sí me equivoqué, porque ella se ve como muy bien. Y entonces ya le cambié su servitoalla, le puse ya todo seco, ya le quité la humedad. Dije, no, le estoy poniendo mucha humedad y pues no, nada que ver, ¿no?
y ya le arreglé ayer su topper para que quedara todo pues normal, como siempre, seco, no húmedo. Y y ya, pues ya me resigné a que no iba a mudar ahorita todavía, ¿no? Que la había yo regado. Y entonces por lo mismo, pues ayer ya la estuve manipulando. Ven que les había dicho que dicen que no hay que manipularlas cuando están mudando. Y y pues yo traté de dejarla ahí tranquila. Y también ella no vi que estuviera nunca, en estos días, nunca que estuviera moviéndose mucho o algo como para que me diera cuenta yo que quisiera quitarse la piel, nada. Entonces dije, no, sí me equivoqué. Para variar, ¿no? Para no variar. Me equivoqué. Y y pues ya, le arreglé todo, le quité, me resigné. Y a ver, déjenme ver porque ahorita por aquí estoy sintiendo como rasposito. No sé si será que le quedó algo de la muda. No sé. Como por aquí se siente algo. No, pero pues no alcanzo yo a distinguir y la verdad no sé bien cómo se ve cuando es resto de la muda retenida. Quién sabe, pero ahorita por si acaso yo creo le voy a humedecer tantito por si algo le quedó para que se vaya quitando, pero no, tal vez no sé. El chiste es que pues ya la estuve manipulando ayer, como suelo hacerlo. Les digo, yo siento que le ayuda incluso manipularla, como cuando la tengo así, miren cómo se mueve mucho y anda ahí explorando y todo. Siento que eso le ayuda para hacer del baño, o sea, como siempre está como muy quieta en su topper, ya que salga y haga algo de ejercicio, como que le ayuda a la digestión y hace del baño. Eso me he estado como dando cuenta, ¿no? Cuando la manipulo, por lo regular en la noche hace del baño. Y entonces, ayer que la estuve manipulando, la dejé. Y luego cosa rara porque ella siempre hace del baño como de un día para otro. Ya cuando voy a verla temprano, ya tiene la popó, como sucedió ahorita, ¿no? Pero ayer en la tarde, ya la había manipulado en la mañana, la dejé en su topper. Y ya más tardecito vi que no estaba pues ahí ella descansando en donde siempre lo hace, que es al fondo en donde está la placa térmica, sino que estaba más adelante y nunca se pone ahí. Entonces me hizo raro, ya me asomé y vi que ya había hecho pues popó y pipí, ¿no? Había hecho muy poquita popó, como la partecita blanca que hacen como una partecita blanca y una parte negra. Y la partecita blanca es lo que tenía nada más y como que estaba muy húmedo porque había hecho pipí. Y entonces pues ya le limpié y todo. Y ahí fue cuando también dije, no, pues entonces no va a mudar. Porque la otra vez cuando mudó, en ese momento hizo popó. Y si ahorita ya hizo popó, pues no. Entonces no va a mudar. Y y ya, pues ya la dejé. Le limpié. En la noche la manipulé todavía otro ratito, estuve con ella y anduvo muy activa y todo. Y que por cierto, déjenme fijo, miren, porque ayer que la estaba manipulando en la noche, por ejemplo aquí se le veía como muchos plieguecitos, mucho. Aquí sí se le ve un poco, pero miren, así se le ven un poco, pero ayer se le veía como más con así. Y yo dije, chihuahua, ¿qué estará ya muy gorda esta? ¿Le estoy dando mucho de comer o qué? Y y pues igual y puede ser por lo de la muda también, que ya como están soltando la piel, pues se le hacen como más pliegues, porque sí, ahorita ya no se le ven tanto como yo le veía ayer en la noche. Entonces, pues ya, yo dije, no, pues ya. Entonces ya en la noche ya la dejé ahí y y dije, bueno, ya la voy a dejar descansar y todavía dije como... Dicen que luego cuando están mudando pues no quieren comer. Dije pues ya, como ya no va a mudar, pues entonces ya hoy la manipulé mucho y todo, pues ya mañana
o sea, hoy domingo, dije, pues le doy de comer. Y ya ahorita que me despierto, pues voy a verla y veo que está empañado, como les mostré su topper, que eso pasa cuando hace del baño, ¿no? Porque yo ya no le había dejado humedad, o cuando le echas humedad, pero yo ya no le había dejado humedad. Entonces eso pasa cuando hace del baño. Entonces ya me fijé y sí, ya vi ahí la popó y dije, bueno, pues entonces yo creo ya hizo más popó lo que le faltaba, ¿no? Que tampoco eso había pasado, que hiciera así chiquito y luego al día siguiente grande, no. A veces hace chiquito, a veces grande, pero así como una vez por semana por ahí. Y entonces pues ya lo demás ya lo vieron, ¿no? Pues ya abrimos para ver la popó y eso. Y pues sí estaba la muda. Que la verdad yo cuando vi la popó, entonces sí fue cuando volví a pensar, a lo mejor sí mudó. No sé, es cosa de irle agarrando esto, la verdad, pues yo estoy aprendiendo. Y pues ya vi, bueno, al menos no me equivoqué en que sí iba a mudar, sí era cierto. Y porque ya me sentía yo muy güey por haberme equivocado y haber hasta grabado el video y todo, y que no era cierto. Pero pues ya vimos que sí. Y pues ahí está. Entonces, pues en esta experiencia vamos a ir viendo con otras. Pero pues ya vimos que el proceso de muda, desde que empieza el proceso hasta que termina, pues son como unos 4 días. 3-4 días más o menos. Y pues ahora yo creo como los otros días había estado con mucha humedad, aunque ahorita ya no le puse humedad de ayer para hoy, pues se la pudo quitar al parecer bien. Les digo, ahorita le sentí aquí como de repente como rasposito, no sé si eso es normal que así se le siente de repente en algunos lugares por las escamas a las serpientes, o es algo de muda que le haya quedado. Por si las moscas, ahorita le voy a echar tantita humedad para que por si algo quedó por ahí, pues que se pueda ir soltando. Y no sé, incluso le podría al rato o mañana pues darle un bañito, ¿no? Meterla tantito en agüita para que por cualquier cosa se le quite pues algo que le haya quedado. Entonces, pues ahí está, amigos, como más o menos el proceso de muda de una pitón bola. Me hubiera gustado ver cuando ella se la quitaba, pero pues la verdad es que no, entre que yo pensé que ya no iba a ser y pues nunca me di cuenta, nunca escuché que estuviera haciendo ruidos ahí como batallando o algo, nada. Todo muy tranquilo, pues no se pudo. Veremos si en otra ocasión se puede, pues con gusto se los comparto. Y pues mientras, ahí está esto. ¿Sale? Entonces, pues ahorita si le doy su baño, ahorita les enseño cómo le hago para que se bañe esta muchacha. Bueno, pues sí le voy a dar su bañito. Ya tenemos aquí, en este topper puse agua tibia, y pues la vamos a meter aquí. También es cosa de poner poquita agua, porque no se trata de ahogarla, nada más es poquita agua para que se moje, se humedezca bien. Y entonces, pues ya si le quedó por alguna razón algo de muda, pues ya con el agua pues ya se le va a ayudar a que se le caiga. Miren, esta mujer es como yo, que no le gusta el baño. Par de mugrosos. Se quiere salir. Ahí está. Miren, no te salgas. No le gusta el agua. Está tibiecita el agua, hay que ponerla tampoco muy caliente, porque pues si no hacemos caldo de serpiente. Entonces debe estar nada más, pues simplemente que no esté fría, y la puede dejar ahí uno
pues un rato. Podríamos aquí ponerle la tapa y dejarla ahí un ratito para que pues sí, para que se humedezca bien toda su piel, y si llega a haber un poco de muda retenida, pues se le caiga. Solo es para asegurarnos, porque pues como vimos, al parecer sí salió toda la muda completa. Entonces, pues ahí está. Miren, no se quiere estar muy quieta. Yo creo que sí le voy a poner tantito la tapa y la vamos a dejar ahí poquito, unos 10 minutitos que esté ahí, para que se remoje bien. Y listo, pues ya la podemos dejar en paz. Así que vamos a dejarla ahí unos 10 minutitos y ahorita regresamos. Ya pasaron como 10 minutos, ya vamos a sacarla. Allá anduvo muy inquieta, se movía mucho, como que no le pareció mucho. Pero pues ya. Y ya se está enfriando un poco el agua, entonces ya la vamos a sacar. Ahí ya se humedeció algo, así que pues ya vamos a quitarla del agua y pues ya con esto podemos dar como por terminado todo su proceso de muda, ¿no? Desde que empezó a dar indicios hasta ahorita que pues ya salió la muda, y ya nada más le dimos como último su bañito para que por cualquier cosa caiga lo último que haya quedado, y pues ya está lista. Ya, entonces ya fue su segunda muda desde que está aquí, y pues vean cómo quedó. Vean sus colorcitos, a ver si se alcanza ahí a apreciar. Ese amarillo es el que se ve como más, en el que se da uno más cuenta, porque por lo demás como es muy clarita no se nota tanto, pero en ese amarillito es donde se ve el color más vivo ahora ya con su piel nueva. Y pues en la cabecita tal vez lo café y amarillo que trae en la cabeza es lo que se le ve más brillante. Entonces pues ahí va esta muchacha ya con 2 mudas, pues quiere decir que sí va creciendo al parecer bien, y pues sobre todo porque se ha alimentado a la perfección, no ha rechazado nunca una presa. Entonces pues ahí la lleva, va subiendo bien de peso y todo, así que pues hasta aquí vamos a dejar esto de su muda. Ya nada más vamos a ponerla en su topper, y ya vamos a dejarla tranquila por hoy. Listo, pues ya tenemos aquí a esta mujercita en su topper limpio, con su agüita limpia, fresca. Ya se acomodó ahí en el calorcito de la placa térmica. Ahí la tenemos, miren. Ahí está hecha bolita. Y pues ya nada más vamos a ponerle su platito, su sombrero de platito. Vamos a ponérselo para que esté ella ahí tranquila. Y pues listo, con eso terminamos. Ya está lista para seguir comiendo, seguir creciendo y pues desarrollarse de la mejor manera, ¿verdad? Pues ahí la llevamos con esta mujercita. Vamos a dejarla descansar. Bueno, pues muchísimas gracias por haber visto este video, espero que les haya gustado, y si es así, pues pueden darle like. También pueden dejarme cualquier tipo de comentario, opinión, consejo, sugerencia, lo que ustedes gusten, pueden escribírmelo aquí abajo. Yo los voy a estar leyendo todos y les voy a contestar lo más pronto posible. De igual forma, si creen que mis próximos videos pueden ser de su agrado, pues son bienvenidos a suscribirse al canal. Y no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada que suba yo un nuevo video. Yo soy Fernando Sevilla y este es su canal favorito, Eclosión Bichera, donde incubamos una pasión. Hasta la próxima, amigos.